acababan de celebrarse los primeros comicios libres tras los 39 años de dictadura del general Franco y los poco más de 18 meses de transición. Fueron tiempos difíciles, delicados, pero también tiempos de cambio y de ilusión. Con este motivo, los reporteros queremos dedicar íntegramente la edición de hoy a recordar cómo fue posible la cita con las urnas, también cómo era entonces la sociedad andaluza y cómo se vivió aquí la transición. Empezamos dando un repaso a lo que supuso aquel cambio político. Es una de las imágenes de la reconciliación que tuvo lugar aquel año del 77. Las calles estaban llenas de propaganda política y largas colas para votar. Para la inmensa mayoría eran experiencias inéditas y para otros, los menos, había sido una espera de 41 años. La fecha clave, el 15J a partir de las 9. Un acto tan sencillo como este, depositar una papeleta en la urna, representaba mucho, puesto que con ese gesto se daba por cerrado el franquismo y se abría la puerta definitiva a la democracia. En menos de 2 años se había reconducido un régimen autoritario hasta las puertas de las libertades. La demostración sindical se sustituyó por el 1 de mayo. Los festivales de Carmen Polo dieron paso a los mítines, los coros y danzas a los cantautores. Las omnipresentes fotos de Franco y José Antonio desaparecieron, al igual que el yugo y las flechas o la sección femenina, y los grises, la policía de entonces, dejó de ser esa fuerza represiva que tanto asustaba. Es la primera experiencia histórica de convivencia en libertad y en paz en España, desde, por tomar un punto de referencia, desde el año en que se creó el Consejo de Ministros, allá en el primer tercio del siglo pasado. Eso es lo primero que hay que hacer, por tanto hay que celebrar que esto sea así. En segundo lugar, esta democracia tiene un gran valor, unas características muy especiales. Es la primera vez que ha sido protagonizada por actores civiles que han fundamentalmente dedicado su esfuerzo a recomponer, digamos, los trozos de una España que quería volverse a identificar a sí mismo como España democrática, que quería hacer una gran transformación, entre otras, de reconocimiento de la pluralidad. Han pasado 20 años y ahora todo lo que se consiguió nos parece normal, pero fue el resultado de un proceso laborioso vivido intensamente y en el que todo se precipitaba en cascada. Todo era novedoso y difícil. Tuve también la satisfacción de ejercer el derecho de voto por primera vez en mi vida. Hasta los 62 años la dictadura no me permitió ejercer mis derechos de ciudadano. Como apuntaba la canción de moda de la transición, decían los viejos del país que hubo una guerra, pero de eso había pasado mucho tiempo y su vencedor, el general Franco, acababa de morir el 20 de noviembre de 1975 y prácticamente nadie dudaba de que con él acababa su régimen. Casi toda la población solo conocía el franquismo y no estaba muy claro qué modelo político le sucedería. Se trataba de cancelar un régimen autoritario, de hacerlo pacíficamente, transmitiendo serenidad, sin crear climas de revanchismo, de temor, y de poner en pie toda una arquitectura democrática. De suerte que para esa empresa histórica concreta el consenso que entonces predominó era un elemento imprescindible. Pero eso no era fácil. La ultraderecha se opondría a ello con todos sus recursos, que eran muchos, y lo hizo asesinando, por ejemplo, a los 5 miembros del despacho de abogados laboralistas de comisiones obreras de la calle Atocha de Madrid o a varios estudiantes. Pero no fueron los únicos. Mientras en las calles se pedía amnistía y esta tardaba en llegar, ETA seguía asesinando, como no ha dejado de hacer nunca, y a ella se sumó los Grapo, un grupo de origen dudoso. Los avances tardaban en llegar y en la calle cada vez más gente gritaba amnistía, libertad y autonomía. Las autonomías tuvieron que esperar hasta que se aprobara la Constitución. Aún así, se rescataron todas las enseñas regionales y cualquiera de ellas, la señera, la icurriña, la andaluza, la gallega o la extremeña, se sentían de todos, ya que formaban parte de una reivindicación común de identidades acalladas durante el franquismo. La libertad se iba ganando poco a poco y a costa de cargas de la policía, de aquellos oscuros grises. Con Arias estaba claro que no se iba a ningún lado.
Hubo que buscar otro conductor de ese proceso y esa tarea recayó en Adolfo Suárez. Suárez acabó con las Cortes franquistas, a las que convenció de su inmolación. Convocó un referéndum para contar con el respaldo popular, comenzó el diálogo con la oposición democrática, aguantó las presiones de los militares ultras y aprobó los sindicatos y los partidos políticos. Lógicamente, el que más le costó por las consecuencias que podía tener fue el Partido Comunista de España. Tuvo que hacerlo en Semana Santa y le supuso la dimisión de altos cargos militares. La verdad es que el ambiente que existe hoy en el país no es el que reinaba entre los partidos políticos en aquel momento. En aquel momento había una orientación, una necesidad política de consenso que fue lo que permitió desembocar en una constitución verdaderamente democrática. Majestad, por España. En mayo, para mayor normalidad, don Juan, padre del rey, cede los derechos dinásticos a don Juan Carlos y Suárez crea la Unión de Centro Democrático para presentarse a las elecciones. Será una amalgama ideológica que agrupa tanto a liberales como a socialdemócratas, pasando por demócratas cristianos o miembros reciclados del movimiento. Las bases ya estaban sentadas. Las elecciones están a la vista y los partidos se lanzan a los 21 días de campaña. Competían más de 5.000 candidatos dentro de una gran variedad de siglas. Hubo 22 formaciones que se presentaron en todo el país. Entre ellas, la extrema derecha, liderada por Blas Piñar y separada de Falange. Alianza Popular con los 7 Magníficos, encabezados por Fraga como derecha. UCD con ese conglomerado bajo el carisma de Suárez. El PSOE con Felipe González, protagonista de los carteles de José Ramón. El Partido Socialista Popular de Tierno, coaligado con los partidos socialistas de distintas comunidades, y el Partido Comunista con Carrillo, que confiaba en rozar el 30% de los votos. Llegó ese miércoles y los españoles se acercaron en masa a las urnas. Yo recuerdo una tarde espléndida. Y recuerdo que fue una campaña, quizá el recuerdo se tamice por elementos de nostalgia, ¿no? Pero en la que realmente los elementos de discrepancia, los elementos de antagonismo estaban muy postergados y primaba más una voluntad pedagógica de hacer entender a los ciudadanos españoles la profundísima significación del cambio y de adiestrarles en los rudimentos de lo que era un sistema proporcional, papeleta sepia para el Senado, papeleta blanca para el Congreso, etc. En esas primeras elecciones, tras la larga noche del franquismo, participó el 77,7% de los 23,5 millones de españoles con derecho a voto, puesto que se había rebajado la mayoría de edad de los 21 años a los 18. El resultado definitivo se dio a conocer 3 días después. Con 118 diputados, el PCE se quedó con 20 representantes, Alianza Popular obtuvo 16, la Plataforma Catalana 11, el Partido Nacionalista Vasco 8, el Partido Socialista Popular y sus aliados como el PSA 6 y otros partidos menores 5. Destacó el estrepitoso fracaso de la democracia cristiana de Ruiz Jiménez y Gil Robles y la nula representación de los nostálgicos del franquismo. La democracia empieza en España renovando lo que es posible renovar desde el punto de vista de la libre expresión de la voluntad popular y respetando todo lo anterior, dándolo por legítimo, a pesar de que su origen era un origen ilegítimo desde el punto de vista democrático. Por tanto, todo lo demás, lo que no dependía directa o indirectamente, pero muy inmediatamente de la voluntad popular, se ha ido transformando en base a un gran esfuerzo de reforma y en base a una renovación biológica. Se daba paso así a la primera legislatura con un mandato imperioso: crear una constitución que fijase cuál iba a ser el marco legal de libertades de las que debía dotarse el país. Año y medio después, su misión estaba cumplida.